Muy bien. Pues si me ayudáis a leer la palabra juntos en Hechos 1:8, vamos a leerlo juntos o recitarlo juntos los que se lo han memorizado. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Lo confesamos juntos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Os bendigo para que sean este tipo de testigos. Es la promesa que Jesús dejó a sus discípulos, que cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo serán testigos hasta lo último de la tierra. Estoy seguro que ya todos tenemos ese Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, deseo que podáis recibir la respuesta, al igual que estos discípulos, para ser testigos también hasta lo último de la tierra. Pero antes, para llegar hasta lo último de la tierra, empezamos desde Jerusalén. Es el título del mensaje de hoy, desde Jerusalén. Desde Jerusalén, entendiendo que es hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Dios quiere que seáis testigos primero en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, para llegar hasta lo último de la tierra, que podáis ser testigos primero en Jerusalén. Entonces, ¿qué es Jerusalén? ¿Toluca es Jerusalén? ¿Qué es Jerusalén? Mi vida es Jerusalén. Yo soy Jerusalén. Tengo que ser testigo primero de que Jesús es el Cristo en mi vida para llegar a Judea, Samaria y hasta la última tierra. Si soy testigo en mi vida del Evangelio, si el Evangelio se vuelve la respuesta en mi vida, no solo para mí, será para mi familia, mi región, mi nación y hasta el último de la tierra. Amén. Os bendigo para que recibáis esta respuesta. Pues suelo venir mucho a México en realidad, ¿no? Ya no es ni una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro. No sé cuántas serán, pero más de 14, 15 igualmente. En México hay muchas iglesias, también hay muchos creyentes. Quiere decir que el Señor necesita una iglesia más. Ya hay muchos pastores, ya hay muchas iglesias. ¿Por qué se tienen que levantar más pastores? ¿Por qué se tienen que levantar más iglesias? ¿No puede usar el Señor las que ya hay? Tenemos que levantar una iglesia más. Pues por supuesto que cuanto más iglesias, pues sea mejor. Pero sobre todo, ¿qué tipo de iglesia, qué tipo de mensaje, qué tipo de estrategia lo será todo? Hace falta que se levante en México la iglesia que pueda hacer el movimiento de evangelismo bíblico. Y hoy estoy aquí para compartiros esta palabra. Realmente deseo que podáis compartir esta palabra, que podáis hacer este movimiento de evangelismo bíblico. Entonces, hoy estoy aquí en la iglesia Solo Gracia y personalmente pues cada vez conozco más al pastor Amílcar, al pastor Eric, y de esta forma pues así me siento que pues esta será la iglesia que Dios, es mi oración, ¿no? Esta será la iglesia que Dios ha preparado para que el movimiento de evangelismo bíblico se levante en México. Pienso que esa respuesta Dios os la tiene que dar a ustedes. Hoy estoy aquí para compartir realmente qué es esto, pero desde mi punto de vista, conociendo al pastor Amílcar, al pastor Eric, pienso que es una iglesia que tiene muchas posibilidades de ser la iglesia que realmente Dios usa para cambiar México. Muy bien. Como he dicho, para llegar hasta el último de la tierra, ¿desde dónde tenemos que empezar? Desde Jerusalén. Dios desde el principio llamó a sus discípulos y los llamó sabiendo que Él se iba a ir. Pues Jesús podía haber hecho la evangelización del mundo, ¿verdad? Pero no era ese el plan de Jesús. Por eso Él llamó a sus discípulos. Al igual que os ha llamado a cada uno de vosotros, en el tiempo de Jesús, en su vida pública, Él llamó a unos discípulos sabiendo que Él un día se iba a marchar. Jesús sabía que al llamarlos, si ellos no cambiaban, no iban a poder ser capaces de hacer la evangelización del mundo. Por eso durante 3 años los estuvo entrenando para cambiarlos. Por eso al principio, aunque Pedro, lleno del Espíritu Santo, confesó, y por gracia de Dios confesó, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entendiendo que ese Jesús era el Mesías, el que había de venir, Jesús, ¿qué les dijo?
pero no se lo digáis a nadie, en el versículo 20. ¿Por qué? Jesús los había llamado para hacer la evangelización del mundo, pero sabía que todavía no estaban preparados. Por eso, durante ese tiempo, mientras caminaban, bebían, comían, dormían juntos, Jesús los guió por un entrenamiento que los cambió por completo, hasta el punto que se volvieron los discípulos que le dieron continuidad al movimiento de evangelio hasta hacer la evangelización del mundo, llegar hasta Roma. Entonces, ¿qué cambió Jesús en sus vidas? ¿Cambió sus hábitos? ¿Cambió su estilo de vida? Pues seguramente muchas de estas cosas cambió en sus vidas. ¿Los dio un conocimiento que antes no tenían? No. En realidad lo que cambió en sus vidas fue su estado espiritual. Durante 3 años, Jesús, estando con ellos, cambió muchos conceptos en sus vidas, pero sobre todo cambió el estado espiritual. Los cambió de tal forma que se volvieron las personas que pudieron hacer la evangelización del mundo. ¿Qué es lo que Dios y el Espíritu Santo está haciendo en vuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios desea? Que seáis testigos primeramente en Jerusalén. Esto es cambiar mi estado espiritual. Porque esto es importante. Desde que Dios llamó a Jesús, desde que Jesús llamó a sus discípulos, Él sabía que estos discípulos, en la condición en la que estaban, con el estado espiritual que estaban, no podían hacer la evangelización del mundo. Por eso los cambió. ¿Qué cambió? Lo que estaba grabado en ellos. Cambió las raíces, donde habían echado raíz en su vida. Y cambió su naturaleza o estilo de vida. Jesús hizo esto en los discípulos primeramente. ¿Por qué? Sabía que hay algo que estaba grabado en sus vidas, al igual que en todos nosotros. Eso es el problema fundamental o problema espiritual. Esto está grabado en la vida del hombre. Y no es que empiece en nosotros. Este problema espiritual no vino a mi vida por un error que yo cometí, por una situación que se dio, o un accidente, o por la familia que tengo, o porque mis padres, o porque no he podido tener la posibilidad de estudiar o prepararme, no. Este problema espiritual he nacido con él. Por eso yo suelo decir que tu problema no es tu problema. La gente está afligido, como he dicho en la escuela de Evangelio, por un problema visible que ni siquiera empieza en él. Han nacido con él. Por eso tu problema no es tu problema, porque ni siquiera empieza en ti. Empieza de una condición fundamental, un problema espiritual. A través del cual hemos ido echando raíz en un problema oculto o un problema mental, que está en mis emociones, que está en mi pensamiento, que viene de mis heridas. Y acorde esto que ha sido grabado y enraizado, yo he empezado a vivir un estilo de vida bajo unos problemas visibles que un día han aparecido en mí. Un resultado, un problema visible. A esto le decimos problema físico también. Acorde a lo que está grabado en ti, vas a ir echando raíz. Acorde a esta raíz, se vuelve tu estilo de vida o naturaleza, tu forma de tomar decisiones, tu forma de pensar, tu forma de entender la vida. Como he dicho antes, la mayoría viene a la iglesia, cree en Dios, buscando una respuesta a este problema visible. ¿Cuál es tu problema? No, mi hijo que está en la droga, o mi familia, o mi economía, o que no tengo hambre. La gente, muchas personas, vienen a buscar a Dios buscando unas buenas noticias, ¿verdad? Pues la palabra nos habla de las buenas noticias, que es que Jesús es el Cristo, el Evangelio. Pero para la gente que está llegando a la iglesia, no es el Evangelio, Jesús es el Cristo. Que le digas Jesús es el Cristo no es respuesta para ellos porque no lo entienden. ¿Cuáles son sus buenas noticias? Pues es que yo tengo hambre, comida, ¿verdad? Pues es que tengo problemas en mi economía.
dinero, ¿verdad? Tengo frío, calor. Esto es el evangelio para el no creyente y para las personas. Vienen buscando esto. Acorde esto hacen la vida de fe, sin entender que hay algo grabado en ellos que les arrastra a un destino que es el cual están sufriendo. A esto le decimos torre. Acorde a esta torre, viven su vida, su caminar, es su camino itinerario. Y esas son las evidencias o señales que aparecen en su vida. Esto es lo que tenemos que cambiar. ¿A qué? A la palabra, a la salvación, a la seguridad en Cristo, a consumado es. Y acorde a esta palabra encontraré mi misión, eso que es el itinerario. Y acorde a este itinerario, ¿qué encontraré? Que vendrán las evidencias, que son las señales. Perdón, esto es la oración. Y esto es el evangelismo. Este es el plan de Dios para tu vida. No es otro el plan de Dios. El plan de Dios para tu vida era darte la salvación, y el segundo es que a través de tu vida otros reciban la salvación. Por eso, yo os quiero decir, sobre todo a los pastores, Pastor Eric y Pastor Amílcar, no es el número de creyentes lo importante. Lo importante es si has podido realmente cambiar el estado espiritual de ellos o no. Por eso el título del mensaje de hoy. Al pensar en vosotros, en cómo ellos se están formando, en qué corriente están, y al pensar en esta iglesia y que hoy podía estar compartiendo culto con ustedes, ¿cuál es la palabra que Dios me ha dado? Pues estamos mirando la evangelización del mundo, pero no es lo último de la tierra, sino que para lo último de la tierra, Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Si cada uno de ustedes cambian este estado espiritual, se volverá a la iglesia donde se levantará el movimiento de vida. A través de ustedes, otras personas vendrán a salvación. Y de esta forma llegaremos a hacer la evangelización del mundo, hasta el último de la tierra. Dios primeramente desea que recibáis las respuestas en Jerusalén. Dios primeramente vino a vuestra vida para salvaros. Quiere ser respuesta para vuestras vidas. Y de esta forma que podáis, con estas respuestas, testificar, tener las evidencias de que realmente Cristo es la respuesta. Entonces el evangelismo es muy fácil. Lo que ir al culto, alabar a Dios, participar en reuniones, a mí me gustaba. Pero si había algo en la vida de fe que no me gustaba o que me cargaba más, era el evangelismo. ¿Cómo voy a hablar yo a alguien que no conozco? O a alguien que conozco, cree en Jesús. ¿Por qué esto era difícil para mí? No entendía realmente a Cristo. No entendía realmente cuál era el problema del hombre. Pues yo sabía que era la respuesta. Jesús es el Cristo. Yo sabía que ahí estaba la verdad. Veía a mis compañeros del colegio que a lo mejor tenían otro tipo de fe y sabía que ellos también necesitaban creer en Jesús. ¿Pero por qué Jesús? ¿Por qué Cristo? Aunque yo había recibido esa fe realmente y creía en Él y sabía que era lo correcto, el explicar esto era lo más difícil. No entendía cuál es el estado espiritual del hombre que necesita a Jesucristo. Por eso compartirlo era muy difícil. En el momento que empecé a entenderlo, no importa, hasta un monje budista, hasta un chamán, hasta un brujo, hasta un cura católico, puedo decirle que necesita a Cristo. Hasta un musulmán muy devoto. Tendrás tu religión, pero la religión no sirve para la salvación. Cristo, Dios es el único que te puede salvar. Y el método de Dios es Cristo. Por eso, no es cuántos creyentes yo junto, sino que cada uno de los creyentes que entren a esta iglesia, de verdad, os bendigo para que puedan llegar a esta conclusión. Si la evidencia del Evangelio se empieza a levantar en vuestras vidas, de verdad, empezáis a cambiar. Como cambia vuestro estado espiritual, el encuentro que empezáis a tener en vuestros campos también es diferente. Antes eran encuentros que me traían sufrimiento, antes eran encuentros que me estafaban, antes eran encuentros que me llevaban a desastres. En el momento que empiezo a disfrutar de Cristo, Dios me guía a encontrarme con la persona preparada. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen la vida. Y a través de ustedes se puede compartir la vida. Si yo disfruto de Cristo, tengo la conclusión en Cristo, los encuentros que Dios me da también serán diferentes. Yo creo que por eso Dios, pues un día me ha hecho encontrar con Amílcar y con Eric, con todos ustedes también. ¿Qué hemos hecho nosotros para encontrarnos? No hay nada que podamos hacer en realidad.
¿Qué podríamos hacer? Nada. No es algo que el hombre haya podido planificar de esta forma. Pero es la gracia de Dios y el Evangelio que está en nosotros que un día, para el cumplimiento de su plan, nos ha hecho reunirnos. Si ustedes no cambian esto, si no cambian de esta torre a este tipo de torres, no se levantará la obra. No podrás hacer nada. No podréis recibir las respuestas para cambiar México. De entre ustedes, los remanentes no crecerán como la cumbre espiritual para cambiar México. Por eso, ¿qué es lo importante? Teniendo la visión de la evangelización del mundo hasta lo último de la tierra, hoy, la determinación de hoy, viendo el todo, el completo, el plan absoluto de Dios, hoy, ¿qué tengo que hacer? Y los tiempos y las sazones están realmente, lo sabe el Padre, lo ha puesto en su potestad. Hoy, ¿qué tengo que hacer? Recibir esa llenura del Espíritu Santo. Hoy, ¿qué tengo que hacer? Cambiar este estado espiritual. Esta iglesia, para que pueda hacer la evangelización del mundo, para que sea la iglesia que pueda salvar México, hoy el estado espiritual de todo creyente ha de cambiar. Entonces, esta iglesia vivirá. Avivamiento sin cambiar esto, un día se derrumba. Por eso no es avivamiento, sino que cambiando el estado espiritual de cada uno de los creyentes para que lleguen a la conclusión de Cristo, un día realmente puedan hacer el movimiento de discípulos. ¿Será que este problema espiritual, mental, físico, está solo en usted y en mí? No. Todo esto de lo que os he hablado, vivir bajo Génesis 3, 6 y 11, Hechos 13, 16, 19, con los 6 estados del no creyente, viviendo muertos en nuestros delitos y pecados, como he hablado en la escuela de Evangelio, no está solo en ti y en mí. También estaba en Pedro, también estaba en Juan. Pero Dios hizo una obra en ellos. Jesucristo hizo una obra en ellos que los hizo cambiar por completo. También estaba en ellos. Así como identifiques esto en tu vida, podrás recibir la gracia de cambiarlo. Dios quiere que lo cambies. Y para que lo cambies, a veces incluso permite problemas. Yo veo esto mucho en la vida de los creyentes. Pastor, es que mira lo que ha ocurrido. Es que mira de repente esta situación. No es el problema en sí, sino que Dios te está llamando y te está preguntando, ¿dónde estoy? ¿Realmente estoy recibiendo gracia o no? Hubo una vez donde un remanente, de repente ocurrió un accidente. Y su padre me llamó, Toñín, ora porque a mi hijo le ha pasado todo esto y ahora mismo estamos de camino al hospital a urgencias. No sabemos muy bien qué le pasa, pero ha empezado a echar espuma por la boca, parece una intoxicación de algo, ha perdido el conocimiento y parece que es una situación un poco grave. Y me llamó, preocupado. Gracias a Dios pasó el tiempo, los médicos se responsabilizaron bien y el remanente se recuperó, pero estuvo casi 2 semanas en el hospital ingresado. Fue una situación, por lo visto, crítica, que de no haberlo atendido a tiempo, pues igual el remanente estaría en la presencia de Dios. Pero resulta que ese mismo remanente, cuando yo pude hablar con él, ya estaba estable y pude hablar con él, pues yo le pregunté, ¿por qué será que Dios ha permitido esto en tu vida? ¿Qué piensas? Pues ha sido una situación, ya estás seguro, te vas a recuperar, de ahora en adelante, con lo joven que es, pues nada va a salir, va a estar corriendo por todos los lados y todo, ¿no? Pero ¿por qué Dios habrá permitido esto? Y él mismo me decía, pastor, pues es que últimamente pues no recibo gracia. La verdad que mi pensamiento, mi corazón, pues lo he empezado a poner en otras cosas. Entonces, él solo se dio cuenta, pues no tuve que decir nada. Digo, pues gloria a Dios. Entonces, no pierdas lo que Dios te está dando. Restaura esto. Dios a veces permite situaciones, problemas, circunstancias en la vida del creyente. ¿Para qué? Para cambiarte. ¿Por qué nos vienen problemas económicos? Pregúntate, ¿realmente mi corazón estoy en el lugar que Dios quiere? Mi corazón, mi pensamiento está en el lugar que Dios quiere. ¿Realmente mi vida la estoy dando para realmente lo que Dios quiere? Cuando te vienen problemas de enfermedad. ¿Realmente lo que tiene más valor hacia donde estoy caminando es para lo que Dios quiere? Por eso que el plan de Dios para el creyente no es la enfermedad, sino que a través de la enfermedad se cumple el plan de Dios en tu vida.
Os bendigo para que realmente tengáis esta conclusión. Dios quiere cambiarnos, pero como no cambiamos, si es necesario, a través de problemas nos guía para derrumbar esto, para cambiarlo en nosotros y de esta forma poder usarnos. Estoy seguro que esa es la respuesta que vendrá a esta iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque ya están orando por la evangelización del mundo, ya están orando por las 237 naciones. Desde el principio, aunque no lo hayáis descubierto todavía, Dios os ha llamado a cada uno de ustedes para hacer la evangelización del mundo. Lo mismo lo hizo con sus discípulos, sabiendo que eran los apóstoles que iban a llegar a las 237 naciones. Dios los llamó desde el principio, pero no estaban preparados. Por eso los guió por un proceso donde los cambió. Por eso, al igual que lo hizo Jesús, ustedes, hacerlo de la misma forma. Pastor Amilca, Pastor Eric, por favor, hacerlo igual que lo hizo Jesús, porque entonces vendrán las respuestas verdaderas. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo Jesús sanó a sus discípulos? ¿Cómo Jesús sanó, en palabras de día, a sus creyentes hasta el punto que se volvieron los discípulos que pudieron conquistar Roma? ¿Cómo podemos hacer el movimiento de evangelismo bíblico? Jesús no trajo un programa, un evento para salvar al pueblo de Israel, ¿verdad? Ni abrió una inscripción, inscribiros los que quieran ser salvos. No, ¿verdad? No trajo un programa para restaurar el pueblo de Israel, para salvar al pueblo de Israel. Primero Él llamó y sanó a sus discípulos para que ellos después pudieran salvar a otros. Eso es el evangelismo bíblico que tenemos que hacer. No soy yo. ¿Cuántas personas en mi iglesia entienden este corazón, toman esta dirección y pueden caminar junto conmigo? Lo será todo. Acorde cuántos hermanos y hermanas entienden por qué mi pastor vive de esta forma, por qué se direccionan de esta forma, por qué estudian en el RU, por qué tengo que apoyar de esta forma o lo otro. Así cuantas más personas entiendan esto en mi iglesia y podamos ir juntos, cambiará la situación por completo. Por eso, aunque Jesús predicaba el Evangelio a todos, aunque Jesús predicaba el Evangelio a la multitud, el interés de Jesús, ¿dónde estaba? Ni siquiera en lo que la multitud decía, ¿quién soy yo? Sino, ¿qué piensáis vosotros, mis discípulos? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estaba el interés de Jesús? En los discípulos. Porque sabía que solo si le establece los discípulos, sabiendo que Él se iba a ir, si yo dejo establecidos los discípulos, ellos son los que van a continuar para hacer la evangelización del mundo. Esos son ustedes. ¿Cuándo Dios vas a restaurar México? ¿Cuándo Dios vas a sanar mi familia? ¿Cuándo vas a cambiar a mis hijos? ¿Cuándo nos vas a librar de los romanos? ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Israel? No os interesa a vosotros saber los tiempos y las sazones, que si es plan de Dios, Dios lo va a hacer, pero que no es esa la cuestión. Recibe la llenura del Espíritu Santo y serás testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay un orden. Para lo último de la tierra, para que podáis llegar desde Toluca hasta lo último de la tierra, para que desde Toluca se esté predicando el Evangelio a todas las naciones, para que a través de ustedes y vuestra iglesia se estén levantando los discípulos en todas las naciones. ¿Qué es? Jerusalén. Si no tomáis esa conclusión, si no lo experimentáis en vuestra vida primeramente, no se levantará la obra. No se abrirán las puertas para las naciones. Pues cualquiera puede comprar un billete de avión y viajar, ¿verdad? Aunque viaje, no hay discípulo. Aunque se comparte Cristo y hay gracia, no hay continuidad. ¿Por qué? Empieza en Jerusalén. Sabiendo que un día Jesús iba a ir, dejó a los discípulos para que pudieran hacer la evangelización del mundo. Por eso, hoy, voy a borrar un poco para hacerlo más, que si borro lo importante, bueno. ¿Cómo lo hizo Jesús? Que me ha dicho que lo tengo que poner para abajo el boli. ¿Cómo lo hizo Jesucristo? En Mateo 28, del 18 al 20, ya una vez resucitado, ¿qué les dijo? Toda la potestad me es dada en el cielo y la tierra.
Yo que soy Jesucristo, yo que soy Dios el Creador, pues ya habéis visto todos los milagros conmigo. Ya tenéis esa conclusión de que yo soy el Cristo. Yo que soy el Cristo, toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vosotros id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí que para hacer esto yo estaré con vosotros hasta la última tierra. Vosotros, ustedes. No se lo estaba diciendo a todos, ¿verdad? ¿A quién decía estas palabras Jesucristo? A los discípulos. A ustedes. Ustedes que habéis entendido que Jesús es el Cristo. Ustedes que habéis llegado a la conclusión de que el problema del hombre es solo un problema y la única respuesta es solo Cristo. Vosotros que habéis entendido por qué, la razón de por qué hacer la vida de fe, como os he hablado del primer mensaje. Si queréis entender hoy mejor tenéis que escuchar la Escuela de Evangelio, los que no la han escuchado. Vosotros que tenéis esta conclusión, vosotros que sabéis cuál es el problema del hombre y cuál es la respuesta, vosotros que tenéis la conclusión de que Jesús es el Cristo, vosotros y no otros. Id. ¿Por qué? Porque con esta conclusión que tenéis y la misión que tenéis, id al campo y allí haced discípulos. ¿Y qué hacer con los discípulos? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he pedido. Para hacer esto, no os preocupéis, yo estaré con vosotros. Jesús lo hizo de esta forma. Es lo que hizo Jesús en la vida de los discípulos durante 3 años. Los cambió para que pudieran llegar a la conclusión de que Jesús es el Cristo. Que pudieran encontrar a través del Monte del Olivar la misión, la dirección en sus vidas. El plan de Dios para tu vida no es otro, que reciban la salvación y después que a través de ti otros reciban la salvación. No es otro el plan, no busques más. Es así de simple. Y de esta forma, recibiendo la ayuda del Espíritu Santo, recibir el poder para ser testigo hasta la última tierra. Cambió a los discípulos de esta forma. Si leéis el libro de Mateo, pues ahí vemos cómo también los cambió. ¿Qué pensáis que es bendición? ¿Que os vaya bien, que tengáis dinero, esto es bendición? No, bienaventurado el que llora, bienaventurado el pobre en espíritu. Ahí habla. ¿Qué es bendición? ¿Qué es oración? Dios, me falta dinero, tengo hambre, comida, me falta economía, dinero, tengo frío, calor. No pidáis como piden los no creyentes, no pidáis como piden los fariseos, los que no han entendido el Evangelio. Vosotros que sois hijos de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pues el Padre sabe lo que necesitas, ¿verdad? Los cambiaba continuamente. ¿Qué es la oración? ¿Qué es bendición? ¿Cómo hacer la vida de fe? La vida en la iglesia. ¿Por qué miras la paja que tiene en el ojo el hermano cuando tú tienes una viga ahí? ¿Verdad? Jesús los cambió continuamente para que entendieran el problema del hombre, el único problema y la única respuesta. Esos son vosotros. No eran otros. No eran los religiosos. No eran los que estaban en la ley. No eran los humanistas. No eran los buenos de corazón. Aquellos que tenían la conclusión en Cristo. Esos y solo ellos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles. Para esto yo estaré con vosotros. Desde que los llamó Jesucristo, los llamó con la intención de que pudieran hacer la evangelización del mundo, desde Cesarea de Filipo hasta Roma. Por eso, como he dicho antes, aunque Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios sabía que en ese momento todavía no estaban preparados, que no habían cambiado su estado espiritual, que todavía no habían llegado a esa conclusión. ¿Cómo lo sé? Pues en el siguiente capítulo ya ve a Jesús, a Moisés, a Elías, hay una tienda para cada uno, poniendo a Jesús al mismo nivel, ¿no? Y ahí mismo Dios le habla, ten complacencia de mi hijo. Es que ¿cómo pones a mi hijo al nivel de Moisés y de Elías? Por muy grandes que hayan sido, por muy de bendición que hayan sido para mi pueblo. Con Elías, con Moisés, no puedes vencer a Satanás, ni recibir las llaves para recibir la respuesta. Y Dios obró para que solo Jesús quedara, ¿verdad? Cuando alzó la vista.
Todavía no estaba preparado. Por eso, aunque confesó por gracia que Jesús el Cristo recibió la salvación, claro que sí. Pero dijo, "Shh, no se lo digas todavía a nadie, espera". Desde el principio los llamó, al igual que os ha llamado a cada uno de ustedes, porque ellos estaban igual que todos nosotros. Y desde un principio los llamó con la intención de levantarlos para hacer la evangelización del mundo. Hoy tienes que entender esto. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Por qué Dios permite problemas? ¿Por qué me vienen respuestas o problemas? Es para la evangelización del mundo. Entonces tienes que entender esto al igual que Jesús lo hizo con sus discípulos. Desde el principio Dios te ha llamado para que a través de tu vida otros sean salvos. Desde el principio Dios te ha llamado para que desde Cesarea de Filipo puedas llegar hasta Roma. Llamó a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, para que, aunque no estaban preparados así de principio, pudieran llegar a las 237 naciones. Entonces, los discípulos que recibieron este entrenamiento y que al final, después de Jesús haber resucitado y haberse presentado delante de ellos con pruebas indubitables de que Él era el Cristo y que había resucitado, les dijo, toda la autoridad en el cielo y la tierra me es dada. Ahora que estáis listos, ir a todas las naciones y hacer discípulos. Uno de ellos, ¿quién es? Pedro. Entonces, estos discípulos que recibieron el entrenamiento de Jesús, ¿cómo cambiaron? Bueno, aquí dice Pedro. A ver, si me das el azul, igual pinta mejor. Vale, verde, me sirve. Pedro y la primera iglesia, la iglesia primitiva. ¿Cómo lo hicieron ellos? Estos discípulos que dejó Jesucristo, más los 70 obreros que Jesús comisionó al campo, los discípulos que Jesús dejó y se reunían en el aposento alto de Marcos, en esa iglesia primitiva, se calcula que fueron unas 120 personas. Vosotros, 120 personas. Y su lugar de reunión, en las casas o en el templo, en este caso, en el aposento alto de Marcos, poniéndole nombre propio. La iglesia en el campo, la iglesia en las casas o en el templo, sea que se reúnan en las casas o en el templo. Iban a las casas, al campo, la iglesia que iba al campo. Disfrutando, siendo este tipo de creyentes que oraban unánimes en oración y ruego. ¿Por qué? Para el cumplimiento de esta palabra. Con esta dirección habían bajado ya del Monte del Olivar, donde habían recibido esa misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Con ese corazón, estos 120 discípulos se reunieron y empezaron a orar. Y recibieron la respuesta de ir en las casas, en el campo, en el templo. En ese momento les vino la respuesta, Hechos 2 del 1 al 15, donde 15 naciones, del 9 al 11, donde 15 naciones, discípulos de diferentes 15 naciones, vinieron a Jerusalén y se juntaron con ellos a hacer discípulos. A través de los cuales también se levantaron 3.000 discípulos, como dice la palabra en Hechos 2, 41, donde 3.000 discípulos recibían, se levantaron a través de ellos, bautizándoles, haciendo discípulos, bautizándoles, enseñándoles. De esta forma, la iglesia primitiva encontró al discípulo que fue enseñado. Es la vida de la conversión de Pablo, ¿verdad? Donde siendo enseñado, ¿qué es otra vez? Igual que después de haber aprendido, se autorreproducían, la autorreproducción. Y al igual que Pedro, Pablo, y por poner la iglesia representativa, la iglesia de Antioquía, también recibieron las mismas respuestas.
se volvió a repetir lo mismo que Jesús iba haciendo con los discípulos, se volvió a repetir en Damasco. El aposento alto estaba centrado en Pedro y después, con Pablo, se levantó la iglesia de Antioquía. Por eso, si somos capaces de cambiar a una persona en el campo, de esa persona Dios empieza a levantar su obra. Pues aunque no recibamos las mismas respuestas de Pablo, cada uno a su nivel, ¿no? Con el propósito de Dios. Si somos la iglesia que somos capaces de hacerlo de la misma forma, si uno de mis creyentes empieza a cambiar, si soy capaz de cambiar a una persona en el campo, de esa persona Dios empieza a levantar su obra. Esto es el movimiento de evangelismo bíblico, que ha de levantarse en esta iglesia. De esta forma, el equipo de Pablo, ¿verdad? Vosotros, estos 120 personas, el equipo de Pablo, no todos, el equipo de Pablo que entendía lo que estaban haciendo, que era Cristo. Este equipo llegó ¿a dónde? A Filipos, a Macedonia. Y allí encontraron ¿a qué? Al discípulo, Lidia, a través de la cual todos los conocidos de Lidia, voy a poner conocidos, los conocidos de Lidia, ella y su casa, más la muchacha endemoniada, más el carcelero y su familia, todos venían al Señor. ¿Y esto se formó el qué? La iglesia de Filipenses, a la que Pablo después incluso les escribió la carta de los Filipenses. La iglesia es la iglesia de Filipo. Y continuamente se vuelve a repetir. Esto es Hechos 16. En Corinto, Jasón. En Éfeso, Priscila y Aquila. Pablo y el equipo iban a la región, al campo, id. Y cuando iban, ¿qué encontraban? Al discípulo, Lidia, Jasón, Priscila y Aquila, a través de los cuales Dios obraba y levantaban, ¿qué? Discípulos, personas venían a recibir el evangelio y eran bautizados. Tomaban la conclusión en Cristo. Discípulos se levantaban. Y de ahí se formaba la reunión para la continuidad, donde más eran enseñados. Esto es el mensaje y el movimiento evangelismo bíblico. Por eso, desde Jerusalén, es el mensaje de hoy. Para la evangelización del mundo, para llegar hasta lo último de la tierra, mirando hacia lo último de la tierra. ¿Qué tengo que hacer hoy? Desde Jerusalén. Que esta obra se esté levantando en todos los creyentes de la iglesia Solo Gracia. Amén. Os bendigo para ello. Si yo cambio, llego a esta conclusión, es que el encuentro que Dios me da en el campo se vuelve diferente. A esta iglesia empezarán a entrar las personas que Dios ha preparado para hacer la evangelización del mundo. Dios les dio esta dirección y dijo, para que pudierais llegarlo, ¿qué voy a hacer? No os preocupéis, yo voy a estar con vosotros. Mejor que Jesús estuviera con nosotros. Voy a dejar al Espíritu. Por eso, la obra comenzó en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Estos 120 personas recibieron el poder para ser testigos y ver que a su reunión, cuando estaban en el campo, compartiendo el campo, cada vez aquellos predestinados para salvación venían a salvación. Allá donde estaban, en el campo, Dios le daba el encuentro con los discípulos, o los traía o los encontraban, enseñándoles, bautizándoles, donde 3.000 personas venían al Señor. Y lo mismo se volvía a repetir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? La conclusión. Lo voy a borrar aquí. ¿Cómo esta obra, que es lo que nos muestra la Biblia que tenemos que hacer, se empezó a levantar en la iglesia? Se empezó a levantar a través de esos discípulos. Desde hoy,
tengo que experimentar lo mismo que experimentaron los discípulos de Jesús. ¿Qué experimentaron ellos que se cambiaron de tal punto de ser personas absolutamente incapaces de hacer lo que hicieron, pero llegaron a hacerlo? ¿Qué es lo que experimentaron? Primeramente, el monte del Calvario, ¿verdad? El monte del Olivar y el aposento alto de Marcos. En otras palabras, para cambiar su estado espiritual, Jesús los guió y cambió ¿el qué? Su concentración. Les hizo entender la respuesta que tenían que recibir y los hizo concentrarse primeramente ¿en qué? En la palabra. A través de la concentración en la palabra, ¿qué hizo Jesús? Los hizo experimentar el monte del Calvario. Los guió a través de conflictos, situaciones, circunstancias, para que pudieran concluir que Jesús es el Cristo. Esto es Hechos 1:1. Que Jesús es el Cristo. Que tu vida realmente concluya que Cristo es mi respuesta. En el mundo hay muchas cosas buenas, ¿verdad? Que están bien, que te hacen experimentar cosas. Me encontré una persona que me dice, yo en Dios no creo, yo prefiero irme al monte o dar un paseo, porque cuando veo los árboles, la naturaleza, es que me inspira mucha paz y tranquilidad. Pues yo lo entiendo, pues somos creados a imagen de Dios y al ver la creación de Dios, el hombre recibe cosas. Al ver un edificio no te vas a quedar tranquilo. Cuando el hombre, que es un ser espiritual, ve la creación de Dios, claro que experimenta cosas. En el mundo hay muchas cosas buenas, que están bien, pero no es la respuesta, porque no es solo Cristo. ¿Por qué solo Cristo? Tengo que ver dónde comienzan mis problemas. Ya lo he hablado antes en la introducción. ¿Por qué ha de ser Cristo? ¿Cuál era el estado espiritual que yo tenía que Cristo tuvo que venir a salvarme? ¿Por qué era necesario que viniera y muriera? El católico no lo entiende. Por eso piensa que es sus obras. Y el que es bueno va al cielo y el malo al infierno. ¿Cuánto de bueno eres? Y si eres malo, ¿cuánto de malo eres? No solo un poquito, a ver si me salvo. No. Y le preguntas al creyente, ¿tienes seguridad de salvación? Pues hasta la semana pasada sí, esta semana no, porque justo ocurrió tal acontecimiento, tal. Y si me muero hoy, pues igual me voy. No tienen seguridad del Evangelio, ni de la salvación para nada. Entonces, si esta es la respuesta, entiendes quién soy yo. Que realmente no puedo hacer nada, la condición que yo tengo. Por eso necesito un Salvador, quien es Cristo. Entonces, si Cristo es mi Salvador y he llegado a esta conclusión, si Él es la respuesta, ¿qué tengo que hacer? Eso es lo que recibieron, el contenido que recibieron en el Monte del Olivar. ¿Esto qué es? El reino de Dios. Que a través de tu vida se establezca el reino de Dios. Jesús los guió en medio de estas concentraciones para que cambiaran todo en su vida. Empezarás a ver con tu talento, con tu especialidad, en tu puesto de trabajo, en el lugar donde estás, que el deseo de Dios es que el reino de Dios se establezca. Y de esta forma se reunieron en el aposento alto de Marcos, donde recibieron el ¿qué? El único método, el poder. El cómo hacer esto. Porque no es con tu fuerza, ni con tu poder, más con su espíritu. Una persona me preguntó, pero pastor, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Explícame eso. Pues cuando hacemos la oración de aceptación, recibimos el Espíritu de Dios. ¿Eso es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Estoy siempre lleno del Espíritu Santo? ¿Tengo que orar para recibir la llenura del Espíritu Santo? Y si no oro, no viene la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que piensas, verlo a través de Cristo. Te viene un problema, no lo ves como un problema, sino que ves el plan de Dios. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Todo lo que oyes, todo lo que ves, todo lo que piensas, verlo a través del Evangelio. Eso es ser lleno del Espíritu Santo.
Es que ¿por qué mi hijo actúa así? ¿Por qué mi esposo actúa así? ¿Por qué mi esposa actúa así? Es que ¿por qué tú me haces esto? Te quedas en lo emocional, en la herida. Entonces ahí es cuando Satanás obra. Mi ego, mi yo, lo mío, mi éxito, no he salido de ahí. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Cambiar todo esto. Recibir la gracia para verlo todo a través del Evangelio. Pastor, ¿es que tú no te enfadas? Sí me enfado. Tengo carácter también, me sale el carácter, también discuto. Pero cuando estoy lleno del Espíritu Santo, Dios me da la gracia para no tomarme las cosas a lo personal. Entender el estado espiritual que tiene esta persona que le hace actuar de esta forma. Por eso, aunque a veces se levantan de forma personal como teniendo algo en contra mía, está bien. Porque no es que esta persona tenga algo en contra mía, sino el estado espiritual que tiene que le hace ver todo de esta forma. Gracias Dios por la gracia que me das. Para no tomarlo de forma personal y yo pelear con él y destruirnos el uno al otro. Sino saber esperar, orar. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Toda mi vida, toda mi situación, por qué yo antes vivía así, los problemas, incluso aunque no han sido consumados hasta ahora, por qué yo he vivido bajo estos problemas, por qué esta realidad o situación ha venido a mi vida hoy. Si no lo entendemos, somos atrapados de esa forma. Si lo ves con los ojos del Espíritu Santo, si lo ves con la llenura del Espíritu Santo, aunque se levantan dificultades, todos son respuestas. Ellos eran así. La iglesia primitiva fueron muy perseguidos. Los perseguían, los mataban. Mataron a Felipe, pero a través de matar a Felipe se levantó el qué. Perdón, a Esteban. A Esteban se levantó el qué. La obra que Dios quería. Se cumplía el plan de Dios. He fracasado. No es un fracaso para el creyente, es un nuevo comienzo. Para que comiences con lo de Dios. No hay fracaso para el creyente. Continuamente Jesús los guiaba a experimentar ¿qué? Primeramente la palabra. Los cambiaba a que su concentración esté en la palabra. Después, concentración en la oración. ¿Qué es la oración? Disfrutar de las respuestas que yo ya he recibido. Disfrutar de aquello que ya Cristo ha hecho en mí, eso es la oración. Pues no dice Jesús que no pidáis igual que los no creyentes o los que no tienen el Evangelio, que no hace falta que pidáis por las cosas materiales, por el qué comer, beber o vestir, por el dinero o por otras cosas, porque el Padre sabe todo lo que necesitáis. ¿Qué es entonces la oración? Buscar el reino de Dios y su justicia, disfrutar de lo que ya Dios ha hecho en mi vida, disfrutar del Evangelio en mi vida, eso es la oración. Disfrutar de lo que ya Dios me ha dado, eso es la oración. ¿Y nosotros qué hacemos? Oramos con el problema. Por eso acabamos de orar y nos sacamos las lágrimas y tenemos menos fuerzas que antes de empezar a orar. ¿Por qué? No he orado, he meditado en el problema. Delante de Dios, orando, estoy meditando, a ver cómo salgo de este problema económico. ¿Y qué hago para cambiar a mi hijo? Y no ves nada. Entonces, has estado 30 minutos no orando, meditando en el problema. Pues no es Dios la respuesta, no es Dios el que tiene que tomar el control. Entonces mi oración tiene que cambiar. ¿A qué? A disfrutar y a tener la seguridad de ¿qué? De lo que ya Dios ha hecho. Si yo oro, ¿qué ocurre? Que Dios responde. Y si responde, ¿qué ocurre? Que mi fe aumenta. Dios no solo los guió de esta forma, sino que puedan tomar la dirección y mirar el campo. El creyente no mira el campo. Y de una forma humanista se mueve. Es que pobrecitos los perros. Es que están ahí en la calle y no tienen de comer. Hay un gato y es que está muy delgadito. Y no digo que esté bien o mal. Pues pobrecitos también, ¿no? Pero no tienen ojos para ver. Y el hombre y tu vecino que está afligido, lo que pasa que vive con ese problema oculto que tú no lo sabes. Y se pone la ropa, la corbata y viene como sonriendo, ¿no? Todos los días dice buenos días. Y él está como en el infierno todos los días. Va otro día, vaya infierno. No miran la condición del hombre, no miran el campo. Y de forma humanista, van intentando suplir o dar respuesta a lo que realmente no es la respuesta del hombre.
se vuelve de una forma humanista. Haciendo que, como tienen hambre, comida. Como les falta dinero, limosna. Como tienen frío, calor. Tenemos que ser la iglesia que hace el movimiento de evangelismo bíblico. Tenemos que ser la iglesia que da la respuesta al problema del hombre, que no es otro, es espiritual. Ya, pastor, pero eso lo dices porque tú no has vivido como yo he vivido. Tú no has experimentado lo que yo he sufrido. Pues no lo he experimentado. Y seguramente que no pueda entenderte del todo. Pero estoy seguro de algo. Que el hombre es un ser espiritual. Y que fue creado para estar junto con Dios. Que fue creado para disfrutar de Dios. Pero que un día le vino un problema. ¿Qué es? La separación de Dios. ¿Qué es esto? Que el Espíritu de Dios que estaba en ellos les abandonó. Muerte espiritual. Y la condición en la que quedó, en condenación bajo el pecado. Sin tener más remedio que vivir bajo la opresión, vivir con lo que Satanás le da. Ese es el problema del hombre, no es otro. Si no cambias esta realidad espiritual, no cambiará tu realidad física. Si no tienes victoria en la batalla espiritual, no vas a tener victoria en la batalla física. La gente no lo entiende y pelea por el problema visible. Busca la respuesta al problema visible, busca un cambio en su realidad. Por eso la iglesia ha de levantarse. Por eso ustedes han de ser la iglesia que el domingo se junta, toma esta conclusión, ora con esta conclusión y durante la semana se esparce. Eso era la iglesia primitiva. Se reunían en el aposento alto del Marcos y se esparcían durante toda la semana, sea que estén en las casas o en el templo. ¿Qué compartían? Que Jesús era el Cristo. La respuesta, allá donde estaban. La iglesia de los fariseos, los judíos, era el sábado, el sábado. Guardar el sábado, centrado en el templo, centrado en el sacerdote. La iglesia primitiva que Jesús dejó, la de los discípulos, ¿cuál era? No era el sacerdote era el que transmite la palabra. Ellos recibiendo fuerza, ¿qué era? El discípulo, el creyente. La iglesia en el campo. Os bendigo para que tengáis esta experiencia, para que seáis este tipo de iglesia. Entonces podréis salvar México, si no, no será posible. Podrás concentrarte entonces en el evangelismo, al entender el estado espiritual del hombre. No es intentar hacer evangelismo. Si cambias tu estado espiritual, Dios hará el resto a través de ti. Si yo soy la persona que camina bajo esta concentración, si yo estoy orando y tomando la conclusión en Cristo, me vuelvo este tipo de vosotros. Entonces es Dios el que obra a través de mí. Por eso, de verdad, el horario de México, el horario de las iglesias de Toluca, el horario de vuestra iglesia, está atado a vosotros. El horario de México es vuestro horario. El horario de la iglesia es vuestro horario. Si esta iglesia se levanta México. Si vosotros os levantáis, se levanta la iglesia. Si se levanta la iglesia, se levanta México. Si se levanta México, influye automáticamente a las 237 naciones y sobre todo a toda Latinoamérica. Por eso vengo yo. No porque yo pueda hacerlo, sino porque yo he recibido este llamado y esta gracia. Para que Dios obre de esa forma, vengo aquí. Más que lo voy a hacer yo, es un M aquí. Es la conclusión. Pablo lo hizo de esta forma. Pedro lo hizo de esta forma. Por eso a los pastores, obreros de la iglesia, ser esos constructores de torres, como he dicho. La iglesia primitiva, todos ellos, ¿qué experimentaban? A través de la palabra, al ver la palabra, de verdad Jesús es el Cristo. Al orar, ¿qué experimentaban? Que recibían respuestas. Oramos en el nombre de Jesús y vienen las respuestas. De verdad Jesús es el Cristo, la respuesta. Iban al campo y ¿qué veían? Que necesitaban a Cristo. De verdad Jesús es el Cristo. Predicaban a Cristo y se levantaban las obras. A través de la palabra, la concentración en la palabra, la oración y el evangelismo, Jesús guió a sus discípulos ¿a qué? A que pudieran confirmar que realmente Jesús es el Cristo. Con esas evidencias y cambiando a cada una de las personas, encuentros que ellos tenían, Dios, ¿qué hizo? La evangelización del mundo. Al principio,
Pablo iba recibiendo respuestas. Después, ¿qué dijo? Igual que he testificado en Jerusalén, me es necesario también testificar en Roma. Estar delante del César. Para llegar hasta el último de la tierra, desde Jerusalén. De verdad, los obreros, los pastores, en el campo, con los creyentes, en el Darapán cuando os reunís, construir esas torres, edificar al creyente uno a uno en el aposento alto. Si te vuelves este constructor de torres, allá donde vayas, allá donde estés, ¿qué respuesta te viene? Se levantan torres. Sin buscarlo, te encuentras con la persona que Dios ha preparado para ser edificada y levantada como discípulo. Te encuentras con el discípulo que va a continuar el movimiento. Si yo tengo la conclusión y el mensaje para ayudar al discípulo, Dios te da ese encuentro también. Por eso lo que decía la introducción, esta iglesia es una iglesia con las grandes posibilidades de poder recibir esta respuesta. ¿Por qué? Pues porque conozco al pastor Amílcar y Eric y ya van teniendo este contenido y están en la corriente adecuada y veo que Dios le está dando respuestas, que Dios obra a través de ellos. Entonces, si es posible, ¿qué tenemos que hacer de ahora en adelante para que esto tome lugar? Llevar a mis creyentes a esta concentración. Ya tienen contenido suficiente. En pequeños grupos hagan entrenamientos concentrados de concentración con los creyentes para que cambiemos esas torres, itinerarios y señales de las que hablaba en el mensaje de la Escuela de Evangelio. Porque si no lo cambiamos no vienen las respuestas. Si no soy testigo en Jerusalén no voy a llegar hasta el último de la tierra. Entonces os bendigo para que estas respuestas vengan a través de vosotros. La mayoría de las personas, muchos pastores, van al campo y buscando a Lidia. Van al campo buscando a Priscila y a Aquila. Piensan que Lidia, Priscila y Aquila están en el campo. A través del entrenamiento concentrado os daréis cuenta que Lidia, Priscila, Aquila, Gallo están en la iglesia. Solo que no los hemos encontrado, pero están en la iglesia. Si cambiamos su estado espiritual, se levantan como Lidia, se levantan como Jasón, se levantan como Priscila y Aquila. Por eso os bendigo para que juntos, orando unos por los otros, orando con la palabra, recibáis esta respuesta y que a través de vuestras vidas continuamente el reino de Dios venga. A través de vuestras vidas continuamente se levanten las evidencias de que Jesús es el Cristo, se levanten las respuestas y evidencias que salva al mundo. ¿O hay respuesta en otra cosa? No será así, ¿verdad? Solo Cristo. Entonces, aunque para mí todavía no obre o no funcione, ¿será que tengo que estar en otro lugar? ¿Será que tengo que poner la concentración en otro lugar? No será así, ¿verdad? Os bendigo para que recibáis esta respuesta y que juntos como iglesia entréis dentro de la concentración para que Dios obre en vosotros y os cambie hasta el punto de ser la iglesia que salva al mundo. Vamos a orar. Dios Padre, al igual que tú llamaste a tus discípulos, viniste a nuestra vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y abriste ese camino de salvación cuando no había camino para con nosotros. Y de esta forma, Señor, darnos la salvación. Gracias, Señor, porque no solo nos has dado la salvación, pero también nos has llamado como los discípulos y la iglesia, Señor, que va a salvar el mundo. Te pido, Señor, que para que podamos llegar hasta lo último de la tierra, este evangelio se personalice en la vida de cada uno de los creyentes. Que este evangelio, Señor, sea mi evangelio como Pablo pudo llegar a confesar. Que este evangelio, Señor, de que Jesús el Cristo, primeramente sea la respuesta en mi vida, en mi familia, la respuesta a mi pasado, presente y futuro, Señor, para que a través de mí se estén levantando las evidencias de conquistar el mundo y llegar hasta la última tierra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.